Amén. Les invito a que nos pongamos en pie y cantemos el himno 172. El Rey que viene. Himno 172. El mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. En su venida vemos ya señales muchas por doquier. Pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Esto contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando venga el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, por favor. El capítulo número 3, Génesis 3, 3 al 4. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Con este pensamiento de la palabra del Señor, les invitamos a que lo busquemos de rodillas, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te alabamos y te glorificamos. Amén. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Nos has dado hoy la oportunidad de llegar a esta hora, después de una jornada más de trabajo. Y queremos hoy abrir tu santo libro para que tú nos des la luz y el sendero en el que debemos andar. Bendice estas conferencias, esta iglesia, a los hermanos que se acercaron de otras iglesias, a los hermanos que nos escucharán también a través de las redes. Donde quiera que estén, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Bendícenos, Señor, en esta hora.
Bendice tu palabra y a cada hijo tuyo aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En esta hora, ¿cómo se encuentran? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Felices de que el Señor nos dé vida, nos dé salud y la oportunidad de poder sobre todo estudiar su santa palabra. Hemos estado estudiando, para los que no han venido otras noches, acerca de la última generación de la tierra y el pueblo remanente. Siempre hay dos grupos y se manifiesta en la historia de este mundo un grupo muy poderoso que llega a formar el nuevo orden mundial. Un grupo destacado, adversario, enemigo, violento, engañador, traicionero y destructor. Y por otro lado, en medio de todo este conflicto, en medio de todos los engaños, de las tinieblas que imperan en el planeta, aunque estamos en el periodo de las luces, surge un grupo pequeño, un pueblo distinguido, peculiar, dice la sierva de Dios, un pueblo peculiar, que es diferente a otros, porque no menosprecia el sello de Dios el sábado, ni tampoco pisotea los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 nos habla acerca de ese pueblo que se llama Adventistas del Séptimo Día. Amén. Amén. Y que es un pueblo diferente, no corporativo, aclaramos, no pertenece a ningún sistema ni esquema que se corrompe aún sea religioso. No, es un pueblo libre, pero libre en la verdad. Es una iglesia libre, pero en Cristo Jesús. Ese es el pueblo que aparece como un remanente, como un residuo, como un resto, pero que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Cuyo testimonio es el espíritu de la profecía, según Apocalipsis 19:10. Amén. Entonces tenemos un pueblo especial, aquel que vive un triple mensaje angélico. Especialmente el tercero, que nos habla acerca de no recibir la marca de la bestia. El mismo pueblo al cual el Señor le dice: aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Tenemos que enfrentar toda situación tan difícil. Es como estar en medio de una guerra espiritual. Desde los inicios de los fundamentos del planeta, el Señor estableció su constitución y puso leyes. La ley de los 10 mandamientos se encontraba en el jardín del Edén. Amén. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaban las tablas? ¿Dónde estaban escritas? No estaban escritas. Era la ley natural. El hombre de manera innata y por creación fue hecho con la libertad de obedecer a Dios. Amén. Amén. Y el Señor le da la indicación: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquéis, dice, ni lo codiciéis, porque el día que de él comiereis, ¿qué cosa iba a pasar? Ciertamente moriréis. Y Adán y Eva murieron. Adán vivió 930 años.
Uno de los que más vivió, el que más vivió fue en Matusalén, 969 años. Pero con todos los siglos que vivieron, murieron. No murieron en el momento, pero murieron al final como consecuencia de su desobediencia. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo iba bien cuando el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, indica lo que no debían hacer y lo que sí debían hacer. En su libertad de elección, lamentablemente, establecieron diálogo con el enemigo, y fue Eva. Y cuando establece ese diálogo, no voy a profundizar en ello, las palabras del enemigo fueron: no moriréis. La primer gran mentira. Porque ¿dónde está Eva? ¿Está viva? Está muerta. Eva murió. Y todos por consecuencia del pecado hemos de morir. Pero en Cristo Jesús todos seremos vivificados. De todas maneras, esta historia de Génesis capítulo 1 marca un precedente. Y marca la línea toda desde el principio del mundo hasta el final. La gran novela y el drama del conflicto cósmico se debate en el terreno. El campo de batalla es la tierra. Y ustedes y yo estamos en medio de esa batalla y debemos saber de qué lado. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos con Cristo o estamos contra Él? Bienvenidas, hermanas. Y fue así que entonces Satanás, para poder engañar a Eva, que le llevó varios días, dice el espíritu de profecía, por fin escogió, ¿qué cosa? Algo muy feo para engañarla, ¿verdad? Satanás escogió algo muy feo para engañar a Eva. Bueno, algo medio feo. ¿Qué escogió? Satanás escoge los mejores sentimientos, los mejores sabores, las mejores imágenes, los mejores momentos. Satanás escoge lo más hermoso para colocar nuestro contexto en lo más feo. Es terrible. Y está destrozando a cuantos se le paran enfrente y deciden establecer un diálogo con él. Ese fue el error de Eva. Y entonces la serpiente, bueno, Satanás se disfraza en la serpiente, que no era como la que se arrastra hoy. La serpiente era el ave más hermosa del paraíso. El animal más hermoso del paraíso. ¿Cómo era la serpiente? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era? Tenía alas y destellaba colores tornasolados. Yo no me la imagino, pero me imagino como una libélula. Quítele las alas, es un gusano. A una mariposa. Algún día lo entenderemos. Lo que sí es cierto es que Satanás siempre busca lo más sabroso, lo más hermoso, lo mejor, las cosas que más se sienten, para engañar a través de los sentimientos lo que Dios había dicho. Y fue así que tenemos que entender que esa ave del paraíso representó y representa a lo largo de toda la historia del mal la serpiente antigua, que llega a llamarse Diablo y Satanás. Dios entonces condecoró a ese animal y a todas las culturas expuso que lo adoraran. Y fue así también que surge en los persas el ave del paraíso, el ave fénix, que es un ave que surge de las cenizas de la muerte para ser inmortal. Precisamente lo que pasó en Rusia. Sale al escenario el ave del paraíso, el ave fénix. Hermanos, es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz de cristiano. La estrategia de Satanás es el disfraz. Y tomó hace casi 6,000 años, tomó al hermoso animal, al más hermoso animal del paraíso. No moriréis, le dijo a Eva. Desde ahí Satanás plantó su bandera de mentira y engaño
y le ha enseñado a todas las culturas que no van a morir. Sin embargo, vayan ustedes a los cementerios, ya no hay espacio para los muertitos. Ya no hay espacio. Hace rato pasamos por el cementerio de David, que es el más hermoso y el más caro. Cuesta mucho morirse, le decía yo al hermano Daniel. ¿Sí? Y así mucha gente ya no hay a dónde depositar a sus difuntos, y ahora hasta están pagando espacio en el espacio, están pagando para tenerlos allí encapsulados y en una órbita. Lo cierto es que la muerte llega, pero Satanás engaña a la gente de que la gente puede seguir viviendo después de la muerte. El espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz y ahora se disfraza ¿de qué cosa? De cristiano. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Conflicto de los siglos, 545, párrafos 1 y 2. Satanás se presenta a los pobres engañando mortales mediante el espiritismo moderno. El mundo sabe como muy poco todavía la influencia corruptora del espiritismo. Se levantó el telón y se me reveló, dice ella, gran parte de su obra devastadora. Devastadora. De tal manera, queridos hermanos, algo muy importante. El espiritismo ha ganado terreno. De tal manera que ha invadido los círculos cristianos, las congregaciones, las denominaciones y las religiones. En este momento, la unión de todas las religiones del mundo la está haciendo el espiritismo. Y Francisco el Papa llama a eso un milagro. La unidad de todos los que piensan distinto, sienten distinto, pero toda esa unidad es satánica. De tal manera que como cristianos hoy tenemos que entender lo que dice Conflicto de los Siglos, la página 575. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas como imperceptible. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Y de este modo rebustecen su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Tenemos que identificar dónde trabaja este mal. Identifica los avances del espiritismo moderno. Y una de las líneas interesantes es a través de la conciencia espiritual continua, donde la muerte ya no existe. ¿Y eso qué significa? A menudo se produce a través de la meditación frecuente y se basa menos en la intervención divina de una deidad religiosa o figura y más a nivel personal de la espiritualidad. Una de las explicaciones más simples de la conciencia espiritual, no sé si han oído hablar acerca de eso, es comprensión de la propia espiritualidad y como una persona puede llegar a conocer lo divino o sagrado dentro de sí misma y así puede llegar a ser sagrada. O sea, Satanás le dijo a Eva, recuerden ustedes, no moriréis. ¿Sabe Dios que el día que comiereis de él, qué cosa? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como qué cosa. Esa es la intención de Satanás, porque como él también quiso ser igual a Dios, él está llevando a la humanidad a que sea también igual a Dios. Nacer de nuevo en el espiritismo significa que debe cambiar de una autoimagen negativa a positiva, de la inferioridad a la autoestima. No hay una línea donde Dios trabaje ahí, ni el Espíritu Santo. El espiritismo y la búsqueda de la verdadera espiritualidad. ¿Saben cuáles son los propósitos del espiritismo? ¿Qué hay de la vida? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Y qué nos sucede cuando morimos? Miren lo que natamente el hombre siempre ha buscado.
Entonces, un número considerable de personas sinceras busca las respuestas a esta y otras cuestiones parecidas en las sesiones de espiritismo. Por eso buscan sesiones espiritistas. Ahora las sesiones pueden ser por internet, pueden ser por celulares. Se venden discos de sesiones. Ya es muy fácil sesionar. Y entonces buscan este tipo de respuestas y otras cuestiones parecidas en las sesiones del espiritismo, donde consultan a medium con la esperanza de comunicarse con los espíritus de los difuntos. A esta práctica se le llama ¿cómo? Espiritismo. Todo tiene que ver con comunicación con muertos. Todo tiene que ver con la comunicación de los muertos. Se calcula que en Brasil hay 4 millones de fieles espiritistas. Es más, se han editado libros acerca del espiritismo con diseños cristianos. Por ejemplo, el libro de los espíritus, editado en 1857. En 1857. Y otras 2 obras son el libro de los mediums y se ha hecho, ¿saben qué, hermanos? El Evangelio según el espiritismo. ¿Qué les parece? El espiritismo se ha vinculado a prácticas religiosas como el vudú, la brujería, la magia, el satanismo. No obstante, los seguidores de las enseñanzas de Allan Kardec sostienen que sus creencias son distintas. Sus publicaciones suelen citar de la Biblia y la llaman a Jesús guía, modelo para toda la humanidad. No rechazan a Cristo. Noten algo muy interesante. El Evangelio del Espiritismo es un libro muy interesante que no debemos de leer, pero que fomenta el espiritismo moderno. No rechaza a Cristo ni rechaza la Biblia. Antiguamente era una oposición abierta al cristianismo. Ahora no. Ahora aceptan a Cristo. Y eso es lo que hace que estos engaños sean terribles. Dicen ellos acerca de Jesús que sus enseñanzas son la expresión más pura de la ley de Dios. Miren, la expresión más pura de la ley de Dios. Para Allan Kardec, los escritos espiritistas eran la tercera revelación de la ley a la humanidad, ya que las 2 primeras habían sido las enseñanzas de Moisés y de Jesús. O sea, ahí están las 3 leyes, dice él. La de Moisés, la de Jesús y ahora la tercera, la ley de Dios. El espiritismo atrae a muchas gentes porque hace hincapié, ¿saben en qué hace? En el amor al prójimo, en las obras de caridad. Según una creencia espiritista, sin caridad no hay salvación. Miren lo que dice el diablo. Igual que el Evangelio. El engaño es tan espantoso, hermanos, y escalofriante que quien no se detenga a investigar y a razonar qué está leyendo, qué está escuchando, puede caer. Mucha gente quiere hacer centros de beneficencia para buenas obras y así encontrar su salvación. Muchos de los que practican el espiritismo realizan obras sociales y son patrocinadores de hospitales, escuelas y otras instituciones y una vida encomiable. Dicen algunos vecinos en algunos lugares, miren, ese señor es masón, pero da tanta ayuda a los pobres, dice. Porque es una de las cualidades de los que pertenecen al ocultismo y a las sociedades secretas. ¿Se acuerdan ustedes de la Madre Teresa cuánto bien hacía y se descubre que también estaba unida al ocultismo? ¿Se acuerdan ustedes de aquella famosa mujer que se hizo mundialmente famosa, la princesa Diana? Famosa por sus buenas y excelentes obras, pero era parte del espiritismo. Así que tenemos que hacer buenas obras, ¿sí o no? Claro que tenemos que hacerlas, no para salvarnos, sino porque ya lo somos. La demás gente lo hace para aparentar y engañar que son buenos y al final destruyen. Es una traición. Los practicantes del espiritismo explican que en el momento de la muerte el alma, es decir, el espíritu encarnado, deja el cuerpo. Igual que la mariposa sale del capullón. ¿Saben cómo se llama eso? Ellos lo reconocen como una reencarnación. Consultar a los medium no les satisface de verdad. De hecho, tal costumbre se condena
de forma categórica en la Biblia, en Deuteronomios 18, 10 al 13. Aquellos que consultan a los muertos, dice la Biblia, es abominación para Jehová. Sin embargo, el espiritismo ha dado una cara cristiana, como todo para engañar se vuelve cristiano. Eso hizo Constantino hace muchos siglos, para poder engañar a los cristianos y engañar a los paganos. Ahora también el espiritismo se cristianiza. De tal manera que el Vaticano, que denota cristianismo, que no es ni cristiano ni es religioso, es un brazo derecho del enemigo, se reúne con mediums, el Papa, en este caso, con el espiritista Divaldo Franco. Porque él también comparte esas mismas ideologías y conceptos y filosofías. Hoy el espiritismo se ve más cristiano que espiritista. En los centros de reuniones hacen sanamientos, hacen movimientos carismáticos, hacen invocaciones. Los pastores evangélicos, todos están unidos a ese poder y usan solamente Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el Señor nos dice en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuánta gente y cómo usan la Biblia? No se han visto que hay personas, pastores evangélicos, carismáticos, espiritistas, para ser más claros, que ponen la Biblia a medio culto y el que pasa por ahí se cae. No sé si han visto esos videos. Es espantoso ver eso. Cómo la gente tiembla, cae, grita. Pero es cristiana. Centro cristiano de sanación, dicen ellos. Pare de sufrir, otro centro. Y cada día están modificando, porque después de eso el enemigo se cansa de trabajar con ellos, de engañarlos, y forma otra forma de engaño, hace otra forma de engaños. También te habrás dado cuenta de que la mayoría de estas declaraciones vienen de iglesias muy populares y de rápido crecimiento. Están haciendo megatemplos, ¿sabían ustedes? Donde se reúnen 6,000, 5,000, 4,000 y hacen extraordinarios milagros allá adentro. Satanás disfruta en dirigir esos cultos donde se usa el nombre de Cristo, pero no está su presencia. Dios y Cristo Jesús no pueden estar donde se menosprecian los mandamientos de Dios y donde se invoca a los malos espíritus. Porque en las muestras de sus manos, gestos y además palabras y dones cuestionables de lengua, Satanás llega ahí. Y es el que hace trizas a todas las personas. La glosolalia, sí. Lo triste es, hermanos queridos, hasta algunos adventistas están estudiando los conceptos de crecimiento de las mega iglesias. ¿Saben ustedes? El crecimiento se está dando a raíz del espiritismo moderno, lo que se llama actualmente movimiento carismático, que son espíritus inmundos, espíritus falsos y falsos reavivamientos, donde hay supuestamente grandes conversiones, grandes bautismos. Satanás imita aún lo que pasó en la iglesia primitiva. Y así como Pedro predicó a 3,000 y se convirtieron, también ahora existe el falso reavivamiento. De hecho, Satanás todo lo imita, hermanos. Imita el derramamiento del Espíritu Santo y formó el movimiento carismático. Satanás también imita lo que vendrá en el nuevo milenio y pone su milenio. Satanás también sabe que Cristo viene por segunda vez y hace una falsa representación de la segunda venida de Cristo. Satanás sabe que hay 13 ángeles que están predicando fuertemente el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, pero también él pone sus 3 espíritus en formas de ranas. Todo lo imita Satanás. Y hemos de ser claros en este aspecto, porque precisamente estos espíritus son espíritus inmundos que engañan. Satanás es como un ángel de luz, no ha dejado de serlo.
Se representa en diversas culturas o zonas con supersticiones, de acuerdo al Baphomet, que representa la cabra maldita. También se representa como un becerro, se representa como el ave fénix, se representa como muchas cosas. Pero lo principal, como él se presenta, es como ángel de luz y como benefactor de la humanidad. Dentro del adventismo también hay enseñanzas espiritistas de muchas maneras, como la oración contemplativa, la nueva teología, que expone al Señor Jesucristo diferente, donde ya no se amerita un ejemplo de salvación. Al mismo tiempo también, ellos se están uniendo al movimiento ecuménico, que es un movimiento espiritualista, dirigido por el Vaticano. Y ahí nosotros vemos a todas las religiones, el Papa y el pastor adventista al extremo derecho de ustedes. Entonces, algo está pasando aún en el adventismo y quiero aclararles, hermanos, cualquiera que empiece a escuchar que hablamos del adventismo, dicen, es una crítica, no critiques, y que por qué tocas a la iglesia. No es la iglesia, hermanos, son los que dirigen la iglesia. Y ellos no son la iglesia. Es la organización y conferencias, no son la iglesia, hay que aclararlo. Esa es un movimiento, es la organización corporativa, representativa, empresarial, y eso no es iglesia, que está creciendo como una empresa de largo alcance, una empresa piramidal que es dirigida por los magnates de la tierra y nueva era y espiritismo, que crecen por la cantidad económica, sus inversiones y por la cantidad de gente. Por eso bautizan y no se cansan de bautizar. Los blancos que cada año le dan a los pastores. ¿Y saben una cosa? No es crecimiento eso. Es un problema moral y espiritual, de tal manera que llega a ser como una enfermedad. Pero el mundo afuera necesita el mensaje de los tres ángeles, que ya no se está predicando porque se hizo una corporación el adventismo. Por esa razón nosotros dijimos al principio, somos la iglesia adventista del séptimo día, no corporativa, no materializada, sino libre en Cristo Jesús. En el adventismo también, como todas las denominaciones, hermanos, llámese presbiteriana, bautista, pentecostés, evangélica, nazarena, israelita, todas, católica y todas, están invadidas por el espiritismo. Las músicas que usted escuche en todas las congregaciones, usted puede ir a un bar y escuchar la misma música que se escucha dentro del templo. Usted ve gente bailando adentro de los templos como si estuvieran en una disco, igualito. Usted puede ver gente saltando dentro de los templos como si estuvieran en un estadio de un partido de fútbol, saltando igual. Y puede ver gente gritando, y puede ver gente escupiendo, y puede ver gente vomitando, y puede ver gente mojándose, puede ver gente de mil maneras, porque el espiritismo invade todas las denominaciones. Y en la música adventista ustedes pueden ver. La música pop es la que ha invadido el adventismo, que es la música más suave del rock. Música mundana. Ha infiltrado a la iglesia adventista y obviamente los líderes, o sea, los pastores con el jesuitismo han permitido todo eso y Satanás se goza en disfrutar de esos cultos. Otro de los asuntos importantes, cómo ha entrado el espiritismo en el adventismo, es a través de las 40 madrugadas, hermanos, cuyo fundador es un católico jesuita, San Ignacio de Loyola, quien él propone los movimientos espirituales, una cultura espiritual diferente, pero es totalmente espiritista y está entrado. Ustedes pueden ver que se ora con las manos, se toman de las manos para la oración. Y esto precisamente se usa también en los centros espiritistas, rituales para la quema de hojas de peticiones al espíritu, que viene del esoterismo y del espiritismo. ¿Se acuerdan ustedes que quemaban peticiones? En una olla, en un recipiente, y se tomaban todos de las manos. Había muchas lágrimas, había abrazos, había llantos, y las famosas 40 madrugadas que ya hemos mencionado en los estandartes de Roma, que todavía se siguen practicando en los centros espiritistas, digo adventistas.
Eso está sucediendo. ¿Sí, hermana? Entonces no se debe permitir eso. De ninguna manera. Miren, aquí están adventistas en los grupos pequeños tomándose de las manos. Y miren quién está allí en el movimiento espiritista tomándose de la mano. ¿Cuándo ustedes vieron que los discípulos se agarraban de las manos para orar? ¿Cuándo Jesús dijo a los discípulos, a ver, tómense de las manos, vamos a quemar nuestras peticiones? Nunca. Tengamos 40 madrugadas. No. No hay una orden. Y se usan textos para poderlos poner fuera de contexto y decir, es que Jesús ayunó 40 días. Bueno, pues si son 40, ¿por qué no hacemos lo de Moisés? Fueron 80. Que 40 días estuvo suspendida la lluvia en el tiempo del diluvio, el arca. Aunque llovió, aunque estuvo más tiempo ahí. Pero por eso, no hay ninguna orden que nos diga que tengamos que basarnos en un 40 para hacer lo que están haciendo los espiritistas y que hizo Ignacio de Loyola en años pasados. Así que no se debe hacer eso, hermana. Esto es totalmente fuera de lugar. Muchas formas ahora les están enseñando. ¿Saben una cosa? Vi una revista adventista, la oración contemplativa con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. La oración